por un empuje de que si no se hace, mejor váyase de aquí, ve. Gracias, hermanos Jair. Por ley, vea. Por el régimen. Por el régimen, dice. Entonces, si ustedes se fijan, la idea de esta jornada es lograr, ya notaron todos, ¿verdad? Ya es bastante tiempo. No creo, de verdad. Sí, vea. Vale. Vamos a ver parte de lo que es la obediencia y el punto principal en este momento de introducción es lograr entender que la obediencia que yo voy a seguir, tengo que vivirla primero. Tengo que yo creer a quién estoy sirviendo y creer, claro, ¿verdad? Todos entiendo que todos somos cristianos y que creemos en el Dios vivo y verdadero y que estamos aquí por la convicción de que lo amamos. Estamos aquí por la convicción de que anhelamos conocer su rostro y llegar a su presencia. Amén. Esa es la convicción que nosotros tenemos. No creo que nadie esté aquí obligado o a alguien le sacaron el cincho ahora y le dijeron que si no venís, ¿no? Hermana, no, nadie, ninguna, nadie, ¿verdad que no? A nadie, ¿verdad? Todos estamos aquí porque tenemos un propósito y lo vimos en los objetivos principales. Ahora, vamos a ver qué es la obediencia. El literal A dice, es comprometernos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. El B es someternos a las autoridades delegadas por Él. Esposos, repitamos todos, esposos, padres, pastores, maestros, líderes. Como ejemplo tenemos aquí a Josué que obedeció a Moisés. ¿Me ayudan con esa lectura bíblica, por favor? Éxodo 17:9. Bueno, después la vamos a parafrasear, pero quiero que alguien me ayude con esa lectura. Vamos a leer. Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la punta del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Ahí nomás. Ahí vemos cómo Josué obedece a Moisés cuando Moisés le da la orden de buscar personas que vayan a luchar contra Amalek. Sin dudarlo, no registramos ninguna duda al respecto porque Josué sabía que Moisés era una figura de autoridad y lo que se iba a realizar era parte de los designios de Dios para lograr llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Amén. Ahora, Eliseo a Elías. En Primera de Reyes 19:19, Eliseo a Elías. Y esta historia es bien bonita. Vamos a leerla y después vemos el contexto. ¿Cómo fue? Primera de Reyes 19:19. Vamos a leer del 19 al 21. Primera de Reyes. Amén. Vamos a ver quién lo tiene por ahí. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ok, veamos esa parte bien interesante. Eliseo, se entiende que Eliseo tenía dinero. Se entiende que Eliseo era una persona rica, pudiente, ¿verdad? Tenía sus posibilidades, hacendada. ¿Tenía él lo suficiente para vivir cómodamente? Y en ese momento, cuando Elías viene y coloca
el manto ahí cerca de donde estaba él, y había un respeto, ¿verdad?, a esa autoridad, que él en el momento decide dejar todo, porque la lectura narra ese momento donde dice que todas las yuntas que tenía son sacrificadas, todas. Y con el arado, probablemente que es con la madera, ¿verdad? Que le ponen a los bueyes el yugo que le ponen en los lomos a las bestias. Con eso dice que cose la carne y que le entrega la carne a las personas. Pero imagínense qué es lo que él estaba declarando en ese momento. Fue una declaración poderosa de Eliseo en ese momento. A ver, ¿quién me dice? Lo dejó todo. En ese momento él dice, yo no quiero esto. Tengo dinero, tengo lo suficiente, pero yo lo dejo y me voy. Bueno, claro, hizo una pausa y fue muy respetuoso y dijo, me voy a ir a despedir, vea. Voy a traer un par de cositas y me voy con usted, le dijo. Entonces, pero él hizo cosas por amor y obediencia, porque si solo por obediencia solo hubiera hecho algo, pero él se despojó de todo. Es correcto. Fue el amor propio para él. Sí, claro, se puede interpretar, porque lo que pasa es que la obediencia, ya lo vamos a ver, la obediencia, la cual nosotros entregamos a Dios, no es por obligación, sino que se produce por el amor, ¿verdad? Correcto. Ahora, Timoteo a Pablo, 1 Corintios 4:17. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Vamos a ver. Vamos a ver a alguien que sea rápido con esto. 4:17. Por esto mismo os he enviado a ti, Moteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Sí, hasta ahí, hermano. Gracias. Ahí, bueno, creo que todos conocemos también el contexto de esta historia. Timoteo básicamente era como el discípulo, ¿verdad? Era como el que se había entregado a poder conocer todo lo que hacía Pablo, todo lo que envolvía el evangelio en ese momento. Y él, sin dudar, empieza también a seguir viajes para predicar, ¿verdad? Entonces, vemos ahí como también hay una obediencia que no solamente es por el hecho de, sí, yo lo sigo, sino que también es por el hecho de, yo quiero aprender y quiero transmitir lo que esta persona que yo admiro y yo respeto, pues hace. Ahí vamos viendo como lo que pueda significar la obediencia. Ahora, ¿qué es la autoridad espiritual? A ver, nuestro libro dice lo siguiente. Como primer punto, la autoridad de Dios. Como creador, sustentador y señor de todas las cosas y del género humano, goza la autoridad suprema y se sustenta por su autoridad. Vea, o sea, él creó todo, él hizo todo en este mundo, y el hecho de ser el dador de la vida de todo le da esa autoridad. Hebreos, podemos ver Hebreos 1, del 1 al 3, a ver a alguien que sea rapidísimo. Hoy no les traje paletas, y no les traje paletas porque muchos se peleaban la última vez. Vamos a ver. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, ahí podemos ver todo el texto, cómo se exalta el poder y la grandeza de Dios, cómo su dominio y su autoridad es reflejada y cómo Dios Padre le entrega toda autoridad al Hijo para que ejerza autoridad, ¿verdad? Ejerza todo sobre esta tierra. Entonces, el primer punto, autoridad de Dios. El segundo, la autoridad delegada. Es la autoridad otorgada por Dios a toda persona que asume una responsabilidad por parte de Él, tanto en el hogar, en la iglesia y los gobernantes. Si ustedes se fijan, uno de los primeros propósitos, digamos, de nosotros como ya entramos a una etapa adulta y cuando pues contraen nupcias, es poder administrar el hogar, ¿verdad? Ese es uno de los primeros, podamos decir, los mandatos del Señor, que podamos administrar la grey, dice la palabra. El sacerdote del hogar. Ahora, ahí vemos nosotros reflejados de que desde que nosotros empezamos la vida adulta, ya llevamos una autoridad que Dios nos está entregando y que nosotros también la asumimos porque queremos que sea así. En el caso de casarnos, nadie está obligado. Yo escucho a la hermana Sofía, una de las cosas que dice la ley es de que ninguno de los dos tiene que estar obligado, ¿verdad? El uno con el otro, ¿verdad? No tiene que haber una obligación, ¿verdad? No van a sentarlo ahí a punta de pistola, ¿verdad? Y le pasó así a hermano Juan Carlos, ¿verdad que no? Hermana Anita, no. La pellizcaba, pero no. Entonces, no es así. Entonces, solo a mí me pasó. Yo cuando me di cuenta ya estaba casado. Sí, había estado firmado. Entonces, en el hogar, en la iglesia también nosotros, de alguna manera, asumimos responsabilidades de alguna manera. Cuando viene hermano Fidel o alguien de alguna directiva nos dice, hemos pensado en usted para que vaya dentro de la nómina. Desde ese momento nosotros ya empezamos a ingresar acá como una autoridad. Ya empezamos a tener eso que Dios nos está entregando a nosotros y pues claro, si quedamos dentro de los puestos, en ese momento ya empezamos a ejercer esta autoridad que es delegada por Dios, ¿sí? Hay muchas iglesias, sobre todo iglesias proféticas, donde los pastores son nombrados por un consejo de ancianos que han tenido una revelación y esta persona es colocada por los vasos, le llaman, ¿verdad? El vaso viene, tiene una revelación y colocan al pastor. Nosotros tenemos, ¿verdad? Una línea, la cual la conferencia propone una persona, esta persona viene, la iglesia vota, y pues si todos están de acuerdo, se coloca la autoridad. Pero si se fijan, llevamos un orden, ¿verdad? Y eso tiene que ser así. Entonces, ¿ya han visto alguna vez un organigrama? Un organigrama de funciones donde aparece, por poner un ejemplo, en las empresas, ¿verdad? Aparece como principal punto la gerencia, ¿verdad? O la junta, o la presidencia, o los accionistas, directores, empiezan primero, pongamos un ejemplo, gerencia principal, después aparece subgerente, digamos, y después puede ser que aparezcan las diferentes coordinaciones, ¿verdad? Como el área administrativa, el área contable, ¿verdad? Operativa, y etcétera, y se van todos los puestos hasta llegar al final. Entonces, podemos ver de que no solamente nosotros, sino que también en el mundo entero Dios ha establecido orden. Y ese orden tiene que mantenerse y prevalecer. Ahora, vamos a ver la siguiente. ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? Vamos a ver, voy a tapar aquí. ¿Cuál es el propósito? No, dígame a alguien, que me diga a alguien. ¿Cuál cree ustedes que... Sin leerlo, hermano Juan Carlos. Para ustedes, ¿cuál creen que es el propósito que haya una autoridad delegada? Hablemos
en general, no solamente de la iglesia. A ver, alguien que me quiera ver. Hermana Madeleine, ¿cuál sería el propósito de que exista una autoridad? Bueno, el propósito de que exista una autoridad es el hecho de poder delegar ciertas responsabilidades y que eso haga que ordenadamente las cosas se cumplan. Porque cuando no hay un responsable para ejecutar una actividad, pasa esto de que todos somos responsables y nadie lo está haciendo. Entonces, cuando no hay una persona responsable para ejecutar cualquier actividad de cualquier índole, es importante que exista una persona responsable para que al momento de pedir cuentas de cierta actividad sea esta persona a la que se le soliciten estas cuentas. Y ahí es donde llevan los roles, quienes hacen cada papel en cualquier actividad que se quiera desarrollar. Así que esa es como Muy mi bien, percepción. gracias hermana Madeleine. A ver, hermana Blanquita también quiere aportarnos. Cuando Jesús escribe al ángel de la iglesia, porque él escribe a él, para que él es el responsable de la iglesia, ¿verdad? Para que las cosas marchen bien. Amén, amén. Vamos a ver una persona más. Ahora, hermano. Sí. Tal vez alguien me ayudaría con el texto porque no recuerdo la cita, pero ahí dice que hubo un tiempo en que no había autoridad y cada quien hacía lo que quería. Tal vez se acuerdan del texto. Sí, jueces, ¿verdad? Que ahí está. Como no había autoridad, cada quien hacía lo que... Muy bien. Ahora, vamos a ver, solamente uno. Alguien que me diga por qué debe de existir una autoridad dentro de la iglesia. En primer lugar, para que sea una guía de actuar, ¿verdad? Vamos a ver uno más. Tiene que haber orden, ¿verdad? Respeto, escuché. Como dice la Biblia, hacerlo todo decentemente y en orden. Muy bien, me parece perfecto. Ahora, todo lo que ustedes dijeron, hermano, está al punto. Yo creo que ustedes deberían de dar la clase. A veces un día vamos a darle secciones de la clase, fíjense, para que nos pasen a ayudar. Ahora, ¿qué dice nuestra guía? Dice que exista orden, protección y desarrollo de la organización. Si no hay orden, por lo general, una empresa muere. ¿Sí? Yo conocí la empresa donde trabajó mi papá por 20 y tantos años. Mi papá me contaba, ¿verdad? Que estaba el gerente, que era el dueño, ¿verdad? Que ya un señor mayor y tenía sus hijos. Pero cuando él ya estaba en la etapa final, terminal, ninguno de sus hijos tomó acción para continuar. Sí, algunos se habían metido en algunas cosas, pero nadie se metió de lleno como para continuar la empresa, sino que por lo contrario, algunos de los hijos se dedicaron a malgastar lo que tenían, a invertir en otras cosas. Entonces la empresa empezó a caer y pues al final cerró sus operaciones y cerró sus puertas. ¿Qué pasó? No había un orden, no había protección y no había un desarrollo de la organización, ¿verdad? Ahora, dice, Dios ha establecido un orden para el buen funcionamiento de su plan a través de la delegación de autoridad, así como le dijo la hermana Madre, en las personas líderes de instituciones para que puedan desarrollar las capacidades o talentos de cada persona para el bien común. Es el hogar, la iglesia, la nación, etcétera. La autoridad depende de Dios y es responsable de cumplir con el propósito para el cual Dios lo ha establecido. Eso significa, hermanos, que ustedes como líderes o como futuros líderes van a tener la responsabilidad de proteger, de ordenar, proteger y desarrollar cada uno de los grupos que usted tiene. Eso significa de que los grupos que ustedes tienen que usted como líder formar a quién va a ser su sustituto en algún momento, porque no todo el tiempo vamos a tener las mismas fuerzas y no todo el tiempo vamos a estar en las mismas condiciones. Hermana Sofía. Sí, tal vez solamente aclarar el tema de autoridad delegada. Nosotros no fuimos años y ya lo abordaron. Pero hay que tener muy presente qué quiere decir autoridad delegada. Por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo una función delegada del presidente de la institución. ¿Qué quiere decir? Que esa autoridad no es mía. La autoridad sigue siendo de él.
Yo solo ejerzo hasta donde Él me ha permitido ejercer, ¿sí? Y pues no puedo hacer más de lo que esta persona me ha delegado para hacer. Entonces, dentro de la iglesia no somos autoridad, ¿sí? La autoridad sigue siendo de Dios. Él es el dueño de la autoridad. Nosotros somos nada más una autoridad delegada. O sea, no es mía. Solamente funciono en base a la autoridad que Él me está dando y solo dentro de los límites que Él me está permitiendo. O sea que dentro de la iglesia yo no puedo decir, yo mando en este ministerio porque yo tengo la autoridad, ¿verdad? De Dios. No, yo no tengo autoridad. La autoridad es de Dios y me ha delegado cierta parte de responsabilidad dentro de la iglesia. Y ese es el tipo de autoridad que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Para aclarar nada más ese término. Muy bien, muchas gracias. Así como lo veíamos al principio, teníamos dos autoridades. Lo vimos al principio. La autoridad principal, que es Dios como máximo creador, y la autoridad, que por su nombre lo dice, que es delegada por Él mismo, que ya lo vimos, que es la que estamos viendo ahorita. Ahora, como les repetía, vamos a tener nosotros la responsabilidad de proteger y desarrollar las organizaciones que tenemos. En alguna medida, quizás a veces no todas las organizaciones se puedan desarrollar de la mejor manera porque pueden haber muchas trabas, ¿verdad? Y como líderes que tienen a cargo una organización, tenemos que aprender a cómo empezar a suplir, ¿sí? El proceso de tener una organización no significa que 1 de enero se le entregan y a los 3 meses ya está pero floreciendo, ¿verdad? No es así. Ya lo vemos bien nosotros, como se menciona en la palabra, que viene y menciona que, un ejemplo, hermana, vamos a ver, hermana Milagro, siembra, hermano Juan Carlos, recoge, ¿verdad? Y hermana Madeline, ¿verdad? Y dice, vuelve a recoger. Ah, no, hermano, se lo come. Sí, claro, pero vemos el procedimiento, ¿verdad? De que nosotros probablemente podamos llegar a un ministerio a sembrar, empezar a proteger, empezar a desarrollar a las personas. Y posteriormente, cuando estas ya están maduras, empiezan a hacer que esto florezca. Entonces, hermanos, también no se preocupen porque tal vez la organización esté empezando y no se ven los frutos que uno quiere ya. Puede ser que esos frutos estén creciendo, estén madurando para después dar una fruta exquisita, ¿verdad? Que va a ser de degustación para toda la iglesia. Entonces, también tenemos que tener eso importante. Como nosotros líderes tenemos que estar conscientes de todas estas cosas. Ahora, ¿cómo funciona el principio de autoridad en el hogar? A ver qué me dice. ¿Cómo podría funcionar? ¿Con qué actores, qué personas tienen? ¿Padres? Muy bien. Papá, mamá, muy bien. Dentro de la iglesia, pastor, diácono, muy bien. Y otras más, muy bien. La autoridad de la nación, el presidente, ¿verdad? Y el gabinete que pueda tener, ¿verdad? ¿Ok? Y en las empresas, el gerente, junta directiva, ya la vimos. Pero ustedes se fijan de que todo lleva un orden. Muy bien. Ahora, ¿cómo vivir bajo la autoridad espiritual? Que esto ya es lo difícil. Porque a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho. No sé si a ustedes le cuesta o no, pero es difícil. Ahora, vamos a ver la obediencia. Hermano, vamos a ver. Hermano, Frank, ayúdeme. Josué 1:17 me va a ayudar a buscar. Y mi hermano, vamos a ver, hermano Gerardo. Ayúdeme con Hechos 5:28 al 29. Dice, la obediencia es la única forma de vivir bajo la autoridad de Dios, siempre y cuando la autoridad delegada no se salga de la palabra de Dios. Lo que explicaba la hermana Sofía hace un momento, que es, nosotros vamos a tener una autoridad, nosotros seguimos por obediencia. Ahora, acá nos dice, y ya vamos a leer la palabra de Dios, que nos dice que nosotros vamos a seguir esa autoridad o vamos a tener obediencia siempre y cuando esta persona no se salga
de la palabra de Dios. Vamos a ver, Josué. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Muy bien, y ahí vemos cómo menciona la palabra que le dice siempre y cuando, sí, solo sí, la presencia de Dios esté contigo. Vamos a ver, hermano Gerardo. Diciendo, no os mandamos estrictamente que nos enseñéis en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, ahí vemos cómo los apóstoles estaban ejerciendo una obediencia ante Dios, antes que a los hombres o a las autoridades que estaban en ese momento aplicando, ¿verdad? Entonces, y eso es muy difícil. Nosotros aquí lo decimos como si nada, pero vámonos a alguno de los países donde la religión o promulgar a Dios sea prohibido, a ver si seguimos actuando de la misma forma. Difícil, ¿verdad? Nosotros no hemos vivido, bueno, tal vez en la guerra probablemente se pudo haber vivido que sufrió el país, pero sin embargo no hemos vivido aquí en el país una persecución para la religión o la iglesia cristiana. No hemos tenido eso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el literal B, la iglesia que vive bajo el principio de la autoridad será bendecida. Y aquí vemos algunos resultados espirituales y los podemos ver ahí. La corrección, el desarrollo ministerial, el desarrollo de la fe, la madurez espiritual, la firmeza doctrinal, la unidad de la iglesia y el servicio nos dan un sentido de orden, desarrollo, de madurez. Se fijan, tenemos cómo va madurando el líder mediante va creciendo en el amor y en la obediencia a los preceptos de Dios. Vamos a leer algunos y voy a ayudar. Hermana, me ayuda con Efesios 4:12. Vamos a ver a alguien que me mire. La hermana Madeline ya me vio. Efesios 4:13. Vamos a ver. Hermano Jocelyn, ayúdeme con Efesios 4:14. Vamos a ver quién más me está viendo. Todos están copiando, vea, todos están haciendo que están copiando. Sí, vamos a ver, ¿qué me dice? Muy bien, dice 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, ahí vemos cómo lo que estamos haciendo nosotros en este momento, nos estamos perfeccionando, ¿sí? Nos estamos perfeccionando dentro de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Estamos alcanzando esa corrección. Si estábamos un poquito mal o nos íbamos por un lado del caminito, ahora estamos conociendo su palabra y estamos siendo alineados, estamos estudiando y estamos bajo el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a ver, ese es el mismo, el 12, ven cómo también refleja el desarrollo ministerial, como lo estamos enfocada solamente con, yo ya leí la Biblia una vez, suficiente. No, es que yo escuchaba las predicaciones del hermano Toby, con eso ya soy top. Sino que tenemos que anhelar conocer más, tenemos que anhelar seguir su rostro, anhelar estar frente a la presencia de él y conocerlo. Ahora, vamos a ver el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, vamos a leer el 13 y el 14. Hermano Frank, creo que lo tenía. No. El hermano. 14. La hermana, perdón. El 14. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
que todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para que engaña emplean con astucia las artimañas del error. Muy bien, vamos a ver. Ahora, estos tres, madurez espiritual, firmeza doctrinal, podemos ver cómo nos exhorta a que tenemos que conocer de la palabra. Si no, cualquier persona viene y nos dice con palabras muy bonitas y nos puede mover del lugar donde estamos. Hemos visto muchos ejemplos de pastores, predicadores que estando dentro de una denominación pasan a otra, ¿verdad? Y luego pasan a otra. Y la excusa es que estaba buscando la verdad, ¿verdad? Exacto. Entonces, porque por allá escuché que puedo ser un Dios y puedo tener un planeta completo solo para mí. Me voy para allá porque me gustó más esa idea. ¿verdad? O por aquí puedo hacer que un pariente que no conoce de Dios, solo porque me bauticen su nombre, atraerlo, y mejor me voy para allá porque pobrecita mi esposa, ¿verdad? Vamos a vivir juntos al cielo. ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo si no estamos bien parados y firmes en una convicción verdadera, cualquier cosa nos puede mover, cualquiera. Y si ustedes se fijan, si no somos observadores, no escuchamos, no ponemos atención, tal vez cuando hay muy buena palabra, muy buena predicación de nuestro pastor, cualquier persona viene y puede decir, no, es que fea la predicación, no, es que eso no era de Dios, es que eso no sé qué. Y si ustedes saben que la misma Biblia dice que los espíritus hay que probarlos, dice la palabra de Dios. Eso significa de que no necesariamente cualquier persona que se pueda subir, que predique o hable de Dios, todo se va a decir, sí, amén, amén, amén. Sino que tenemos que probar ese espíritu, tenemos que escucharlo con conciencia, con el conocimiento, no dormido. Sí, no, sí, amén, amén, digan amén, sí, amén, vea. Y diciendo que iban a aumentar ahí, poniendo cuota para entrar a la iglesia, vea. Entonces, y uno por estar dormido no se entera. Entonces, tenemos que escuchar todo y ponerle atención lo que dice, cómo lo expresa, porque en muchas cositas pequeñitas hay formación de religiones, de sectas enormes que han cambiado solo palabras, párrafos, y ya han transformado una doctrina sana en una secta completa, donde podemos ver ejemplos como, bueno, la luz del mundo se denomina como una secta, ¿verdad? Entonces, una secta tan grande en la cual podemos ver cómo la autoridad superior ejerció tanto dominio con las personas y por varias generaciones que ahorita bueno, creo que la primera persona que estuvo bajo el que inició la denominación no estuvo en la cárcel, pero el siguiente hijo fue investigado, pero murió antes, pero el hijo de él sí está en la cárcel ahorita, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver Nazón, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros como personas que modifican una palabra de la Biblia y esa palabrita modificada transforma toda la idea en general. Entonces, sí, y no nos podemos dar el lujo nosotros de no comprender la palabra, de por lo menos no estudiarla o no recapacitar, meditarla y estar ahí. Les voy a pedir una cosa ahorita, así como están, párense otra vez. Párense todos, paraditos. Yo creo que ya copiaron esto, ¿verdad? Párense todos bien paraditos, qué bonito se ve. A los niños en exploradores los ponemos a hacer aplausos a veces, fíjense. Ahorita vamos a hacer un aplauso para que nos despertemos. Uno no, les voy a enseñar uno que me gusta a mí, se llama el aplauso del cohete, ¿nunca lo han escuchado? No, va, miren, es bien bonito. Voy a poner el micrófono. Va, fíjense, vamos a hacer el aplauso del cohete. Va. Primero vamos a agarrar nosotros el cohete con la mano. Vamos a agarrar la mano. No, lo tenemos en la mano, no lo hemos encendido. Con la otra, hoy sí ya tenemos el fuego, tengan cuidado, enciéndanlo. Silbador va a ser. Ahora démosle fuego, despacito. Démoslo ahí. Allá va a explotar. Ahora va a sacar unas luces.
¡Ay, qué bonito! Otra vez, vaya, vamos a ver. Hoy sí ya se lo aprendieron, no se vayan a quemar. Vamos a agarrar el cohete con la mano. Muy bien, ya lo agarraron. El silbador de lo que revienta solo el señor con sombrero, vea. Vaya, listo, vamos a encenderlo. Démoslo ahí. Voy a explotar 2 veces. Con luces. Muy bien, gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ahora, necesito que se despierten porque estas ya son las últimas. Fíjense que el libro menciona esto. La rebelión a la autoridad trae consigo castigos. Y aquí podemos ver 2 ejemplos bien marcados. La primera, la rebelión de Luzbel en el cielo. Y como la Biblia lo menciona, que su ego, su nivel de autoridad lo hizo creer que podía hacer cualquier cosa. Luzbel tenía un nivel de autoridad. Aparte que era un ángel muy bello, menciona la palabra. Pero dice de que todo eso lo hizo exaltarse y creerse como Dios. Su ego, su orgullo, gracias hermana, su orgullo, la soberbia, menciona el libro, que eso lo llevó a la destrucción y a la expulsión del cielo. Ahora, el segundo, el caso de Coré. Aquí hablamos un poco de la soberbia. ¿Quién me ayuda con la historia de Coré? Quiero ver. Vamos a ver. Se los tragó la tierra, pero ¿por qué se los tragó la tierra? Muy bien, pero ¿qué pasó con Coré? ¿Qué hizo Coré? ¿Qué enojó tanto? Puso en mal. ¿Se acuerdan? ¿A quién? Muy bien, lo puso en mal. Y dijo, no, es que este líder que tenemos no sirve para nada, no viene temprano, mejor deberían de quitarlo. Quedó de presidente porque se trajo a toda la familia para que votaran, no porque nadie lo... ¡Ay! Empezamos con una lista, hermano, que seguimos hablando y no se acaba nunca, ¿vea? Entonces, así le hizo. Vino y dice la Biblia que él tomó a 200, corríjanme los maestros, 250 personas para venir en rebelión contra Moisés. Y vino Dios y le mandó juicio, abrió la tierra y se lo tragó. Vamos a ver, ¿a cuánto ya no hubiera tragado la tierra? Amén, dice. No, amén, digan. Ahora, vamos a ver la otra. La rebelión a la autoridad trae consigo castigo. El caso de Acán. Vamos a leerlo. Josué 7, del 1 al 13. Vamos a ver. ¿Alguien que me ayude? Alguien que sea del 11 al 13. Perdón. Ya es casi lo último, hermano. Ya es lo último. Y ahí podemos ver que lo que pasa con Acán trajo sufrimiento, derrota, castigo, muerte física o espiritual. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. 7 del 11 al 13. Amén. Hijo. Allá. Del 11, ¿verdad? Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con la historia?
¿Se recuerdan qué había hecho el pueblo? Conquistaron la ciudad. Invadieron una ciudad ¿Y qué hicieron? Acá se robó el oro del rey. Muy bien, dijeron, ay, qué bonito se ve este becerrito de oro, vea, guardémoslo. Pero ¿qué les habían dicho antes? Que no se quedaran con nada. Sí, la codicia ahí, si se fijan, trajo sufrimiento para el pueblo en general, una derrota también, física, literalmente una derrota. Hubo un castigo para todo el pueblo que estuvo involucrado y hubo unas muertes físicas porque fueron derrotados en batalla. Y por supuesto, una muerte espiritual, ya que Dios en ese momento los rechaza. ¿Verdad? Ahora, si ustedes se fijan en esta historia, Acán, un líder, hace que haya consecuencias también para todo el pueblo. Y ahí podemos ver reflejado nosotros qué delicado es estar frente a un grupo, a un ministerio, porque tenemos mucha responsabilidad. Ahora, quiero hacer una pregunta. En su libro aparece, vaya, ya les hice el favor yo. Miren, ya está lleno, ya está lleno. Acá, si no se lee bien, vea, tal vez me ayude el hermano Jairo, tal vez se puede enfocar un poquito más o acercarlo. Aquí vamos a ver una comparación. Dice, hermano Jairo, ¿le puedes bajar un poquito? Dice, contraste entre la bendición y la maldición en Deuteronomio 28. Aquí teníamos que buscar y leer Deuteronomio 28, pero bueno, por ahora del tiempo ya está hecho todo. Y podemos ver aquí de qué se trata. La bendición o todo lo que ocurre acá y toda la bendición que hay y también la maldición que ocurre del Deuteronomio 28, del 15 al 68, aparece acá. Podemos ir comparando uno por uno, pero saben, voy a dejarles esto para que lo llenen en su casa. Y la lectura la vamos a comentar la siguiente clase. La lectura. Y solo vamos a ver este cuadrito y la comparación entre ambos. Este cuadro ya lleno se lo vamos a mandar al grupo, ¿sí? Para que no... Aquí solo lo que vamos a ver es la comparación que hay entre uno y uno. Vamos a ver solo 2 puntos. Dentro de la historia podemos ver que entre las bendiciones hay bendito en la ciudad y bendito en el campo. Ya se acordaron un poquito del texto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa después? También menciona en el 16, maldito en la ciudad y en el campo también. Ahí podemos ver, el texto nos va a ir dando cómo llenar el cuadro, también van a tener este respaldo, pero también vamos a poder ver cómo el texto bíblico hace la comparativa de así como hay bendición en un momento, también si actuamos mal puede traer maldición para nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a como les digo, no es necesario que lo copien ahorita, se lo vamos a mandar y sí me gustaría que ustedes hicieran la lectura. Y como lo último, acá, los beneficios de la obediencia. El que la hace recibe el respaldo de Dios. Trae su vida misericordia, prosperidad y bendición familiar. No sé si alguna vez han hecho una acción que ha salido de su corazón y tal vez nadie sabe hasta el momento, pero ustedes hicieron una acción que trajo bendición a alguien y han visto el fruto. ¿Alguna vez han tenido ese privilegio bonito? Yo, gracias a Dios, pero sí, muy feo comentarlo, pero gracias a Dios yo he visto en mi vida algunos momentos de personas que han sembrado en mí y gracias a Dios me han visto que todavía sigo dentro de los caminos de Dios y me han dicho, ¡qué alegría! Yo creí que, porque éramos una generación de varios muchachos y una vez me comentaron eso, yo creía que todos se habían perdido, me dijo. Más que yo no te perdí la pista, me dijeron, pero seguís, y era un amigo que estaba en Exploradores, y seguís en Exploradores todavía, me dijo.
Y se alegró, también me dio una alegría porque había sido una persona que había sembrado en mí cuando estaba pequeño las ganas de querer servir y de estar con el Ministerio de Exploradores, y que él me dijera eso también me trajo de alguna manera eso como bonito, ¿vea? Y también vi en su cara el hecho de el gozo y la satisfacción de decir, por lo menos este peludo, ¿verdad? Por lo menos el peludo se quedó. Ahora, también podemos ver que en nuestra vida las bendiciones de Dios son tan amplias y nos traen prosperidad. Y eso no podemos ocultarlo. ¿Saben por qué? Porque eso nos hace que seamos ordenados, fíjense. Que seamos ordenados con la finanza, que seamos honestos con nosotros mismos, con lo que gastamos, con lo que tenemos, con lo que vamos a entregar. Eso hace que haya bendición y prosperidad a nuestras vidas. Y claro, la bendición familiar, pues vamos a poder guiar de la mejor manera a nuestros hijos. Claro está que ellos en algún momento van a tener su propia responsabilidad de continuar en los caminos de Dios o ver qué se hacen, ¿verdad? Nosotros, pero como padres tenemos que cumplir ese mandato de intentar que ellos se mantengan dentro del camino de Dios y darle muy buenas bases para que no se alejen. Y eso trae la bendición también a la familia. Ahora, los privilegios, se establece una amistad con Cristo, se establece una familiaridad con Cristo también. Y dice el texto acá, si permanecéis en mí, y mis palabras, ¿sí? Sí, ¿alguna vez ustedes han pedido algo y se les ha entregado casi que de forma inmediata? Bien, fíjense que esto para terminar, aquí terminamos la clase y les voy a contar una de las tantas pasadas del hermano Abner. Fíjense que una vez vengo y me voy a parquear a un Freum. Ya dije, no va a salir en internet, ni modo. Pues ya dije la historia. Me voy a parquear al Freum que está en San Miguelito. Me parqueo. Y miren, me voy a comprar unas cosas del trabajo y salgo. Cuando salgo me doy cuenta que el carro lo habían abierto y se habían llevado mi bolsón con mi computadora. Mire, me dolió tanto la computadora no por el hecho de lo que valía, sino que por el hecho de lo que contenía la computadora. Había tanta información de clientes, de procesos que había hecho yo, de estudios, y tanto que era imposible que yo pudiera recuperar eso. Y me dolió tanto que me sentí frustrado. Yo le hablé a la policía, le hablé al gerente que fueran a ver. No me resolvieron nada, hermano, nada, ni atención me pusieron casi. Y me acuerdo que de remate para rematar la situación, como arruinaron la chapa, y yo en lo que estaba viendo, no se podía abrir, ¿verdad? O sea, justo cuando yo llegué, pude abrir el carro y vi que no había nada. En el molote de todo, cerré la puerta y ya no la pude abrir. Tuve que hablarle a un cerrajero para que llegara a pagarle al cerrajero para que llegara a abrirme la puerta del carro y salir. Mi hermano, en ese momento ya venía solo, no me acuerdo si don Ricardo creo que llegó o a él creo que le dije, no me acuerdo, pero me acuerdo que me vine solo en el carro, frustrado, enojado, y saben que en ese momento vengo y hice una oración tan sencilla. Y le dije, bueno, Dios, ni modo, le digo, a reponer las cosas. Y miren, a los segundos, hermanos, no habían ni pasado ni 5 minutos. Y miren, y me llaman de una persona que tenía mucho tiempo de no saber de él, y me llama para decir, mira, fíjate que tengo que hacer un trabajo y necesito, pero ya, ahorita, y no sé qué, ya mañana, si querés, hay que hacerlo. Y mire, y yo tenía el tiempo y tenía el momento, hermano, del siguiente día recuperé lo que había perdido haciendo ese trabajo. Y mire, pero sentí yo que fue una oración tan sincera, tan llena de frustración, tan llena de todas, pocas palabras, y yo sentí que Dios me escuchó como un amigo. Y sentí eso decir, ay, tranquilo, no te preocupes. Así como si ustedes tienen el privilegio de tener algún amigo así y de contarle algo y en el momento les dicen, no, ahorita resolvámoslo, vamos, vení, yo te ayudo. Así me sentí, fíjense.
En el momentito sentí ese amor, ese respaldo, ese privilegio de sentir a Dios como mi amigo. Y mire, hasta ese momento yo de verdad que ha sido de los momentos más bonitos que he sentido en mi vida, estando en los caminos del Señor. Algo tan sencillo, una oración tan pequeña, sin tantas palabras, pero siento que ha de haber sido la oración más sincera que he tenido en el mundo. Y porque me dolía tantas cosas que tenían ahí, pero por lo menos no se sintió tan feo cuando vino la mano de Dios a ayudarme, porque lo sentí un claro ejemplo de un milagro de Dios. Claro, no recuperé las cosas, pero gracias a Dios saben de que todas las personas que yo le tenía que hacer trabajos y cosas, lo saqué. Gracias a Dios tengo el privilegio de decir que no le debo nada a nadie de toda esa vez que perdí esa información. Y incluimos, así que espero que me ayuden con el léanlas, compárenlas y también. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Damos un aplauso de vuelta ahí. Un aplauso. Sí, bro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos diste de poder venir a tu casa a poder aprender más de tu palabra, Señor, cómo tener este carácter de siervo y obediencia, Señor. Te damos gracias, bendice, Señor, al maestro de esta noche, Señor, a los hermanos presentes, niños y discípulos.